Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. En el episodio de hoy hablaremos de una de las reinas más importantes de la historia de Inglaterra, que a pesar de ser la última de la dinastía Tudor, fue una figura de trascendencia histórica para dicha nación. Estamos hablando de Isabel I de Inglaterra, siendo conocida por algunos bajo el apodo de la Reina Virgen, pues nunca tuvo hijos. En este episodio hablaremos sobre sus primeros años de vida, su reinado y su legado como reina. La historia de Inglaterra es sin duda una de las más interesantes e importantes del mundo, y a lo largo de los años ha sido representada por figuras que cambiaron el destino de la nación para siempre. Entre esas figuras se encuentran duques, representantes políticos, príncipes, princesas, primeros ministros y principalmente reyes y reinas. En el caso de las reinas, varias han tenido el honor de alcanzar dicho puesto tan importante, no solo para Inglaterra, sino para el mundo. Isabel I fue una de esas reinas afortunadas, sin embargo, su camino no fue tan fácil. Isabel I de Inglaterra nació el 7 de septiembre de 1533 en el Palacio de Placentia, en Greenwich, siendo hija de Enrique VIII, rey de Inglaterra, y Ana Bolena, la segunda esposa de este mismo. El matrimonio del rey con Ana Bolena se consolidó con el fin de que ésta le diera un hijo varón, deseo que intentó cumplir con su primera esposa, Catalina de Aragón, la cual solo le dio una hija, María I. Sin embargo, Ana Bolena dio a luz a Isabel, provocando la ira y decepción de su marido hacia ella por no darle un hijo varón. Y no solamente por eso, pues anteriormente había roto relaciones con Roma por negarle el divorcio con Catalina y por proclamar posteriormente la Iglesia de Inglaterra. Además, 2 años después del nacimiento de Isabel, su esposa parió a un hijo varón, pero desgraciadamente nació muerto. Debido a esto, el rey la acusó de adulterio y la condenó a juicio, el cual decidió su destino, ordenando su decapitación el 19 de mayo de 1536. Por lo tanto, Isabel quedó huérfana a los 2 años de edad y al igual que su hermanastra María, fue declarada como hija ilegítima y para el colmo, ambas fueron despojadas de la línea de sucesión al trono inglés. Los primeros años de la princesa fueron tranquilos, pero algo tristes, pues se notaba la ausencia de su madre. En su lugar estaban algunos tutores que la cuidaban y mantenían, ya que su padre se encontraba ocupado en asuntos políticos y amorosos. El milagro para Isabel y su hermana María llegó con el casamiento de su padre con la que sería su última esposa, Catalina Parr, en 1543, pues ella le pidió a su marido que volviera a poner a sus 2 hijas de vuelta en la línea de sucesión, y así fue. Su deseo fue cumplido al año siguiente con la firma del acta de sucesión, pero se colocaron detrás del hijo varón del rey, Eduardo, hijo que tuvo con su ex esposa Juana Seymour. Gracias a su madrastra, Isabel recibió el cariño que nunca obtuvo de su madre. Además, recibió educación religiosa protestante y educación de diversas lenguas extranjeras, como el latín, griego, francés, italiano y castellano, los cuales comprendía y hablaba perfectamente. Las cosas cambiaron con el fallecimiento de su padre, el 28 de enero de 1547, dando paso a su hermanastro a ocupar su lugar, renombrándose como Eduardo VI. Sin embargo, su reinado fue corto, pues era un adolescente propenso a muchas enfermedades, muriendo el 6 de julio de 1553. Antes de fallecer, nombró a su prima segunda, Jane Grey, como su sucesora, rompiendo la línea de sucesión de su padre. Jane Grey asumió el mando el 10 de julio de ese mismo año. El reinado de la joven Grey duró apenas 9 días, pues estuvo involucrada en la conspiración de Thomas Wyatt, la cual
estaba en contra del matrimonio entre María y el futuro Felipe II de España, pues significaría el regreso del catolicismo en Inglaterra. Con la ejecución de Grey y su marido, María se pudo alzar con el trono de Inglaterra, coronándose como reina el 1 de octubre de 1553. Al ser una mujer de religión profundamente católica y al estar casada con un príncipe español, el apoyo que tenía empezó a disminuir poco a poco y temía que Isabel se volviera más popular. Por dicho motivo, la reina ordenó encarcelar a su hermanastra en la Torre de Londres, siendo además aprisionada por ser de religión protestante. Isabel aparentó cambiar al catolicismo para convencer a su hermana y obtener su libertad, y así sucedió. Pese a eso, no participó en la corte y decidió retirarse de la vida pública para vivir en el campo, mientras que el país caía a pedazos debido a la pésima administración de María en el poder, ya que gracias a una guerra con Francia, Inglaterra cayó en una crisis económica. Poco a poco, la salud de la reina empeoraba, por lo que ya se sabía que sus días estaban contados. Sabiendo esto, el rey consorte Felipe le comunica a Isabel que su hermana estaba empeorando gravemente de salud, para que tuviera presente la idea de que probablemente se convertiría en la siguiente reina de Inglaterra, pues ésta no tuvo hijos durante todo su reinado. El mensaje de Felipe se cumplió y el 17 de noviembre de 1558, con un reinado de solo 5 años, María falleció sin dejar descendencia directa. Y según el testamento de Enrique VIII, Isabel sería la sucesora inmediata de su hermanastra. Aún así, hubo opositores a esta sucesión, pero no había mucho problema, pues Isabel era una persona indiferente en cuanto a la religión protestante y católica, al menos en ese entonces. Finalmente, Isabel inició su reinado como Isabel I de Inglaterra el 15 de enero de 1559, después de un gran periodo de inestabilidad real, política y económica para el pueblo inglés. Cuando la joven Isabel I asumió el trono de reina de Inglaterra, gran parte de la población se convenció de que por fin el país estaría comenzando una etapa de paz, prosperidad y sobre todo estabilidad. Su reinado marcó inicios y finales para varias cosas e ideas dentro de la nación europea, que van desde la parte militar hasta la religión que seguía en Inglaterra. Para empezar, en cuestión de la religión, Isabel rompió relaciones con Roma y regresó al protestantismo anglicano, como su padre. Con la reimplementación de esta religión en Inglaterra, el Parlamento inglés obtuvo miembros con ideas protestantes y gracias a esto, entre 1559 y 1563, dicho Parlamento dio luz verde a una legislación que fue la base doctrinal de la Iglesia que fundó Enrique VIII. A pesar de aparentar cierto pacifismo con las personas no protestantes como los católicos y puritanos al principio de su reinado, el gobierno de Isabel I persiguió y reprimió a estos grupos religiosos durante los años que estuvo en el poder. Durante sus primeros años, debido al regreso del protestantismo, Isabel se ganó una enemiga, María Estuardo, reina de Escocia, una mujer muy católica que representaba un peligro para la hegemonía religiosa anglicana implementada por la reina de Inglaterra. María, al igual que algunos simpatizantes y líderes religiosos católicos, afirmaban que ella merecía el trono, pues estaba dentro de la línea de sucesión al mismo. En 1560, varios calvinistas pidieron a la reina protestante ayuda para la situación, por lo que Isabel aprovechó para hacer frente a su enemiga. También con el objetivo de hacerla menos y para expandir su religión, Isabel promovió rebeliones protestantes en algunos países como Francia, siendo
Luis de Borbón el principal líder del movimiento en ese país, y además realizó campañas en Países Bajos. En 1586, la reina Isabel se le informó que se planeaba un atentado en su contra, con el fin de establecer a María Estuardo en el poder, por lo que el Parlamento inglés le suplicó el arresto y ejecución de la católica, pero Isabel negó hacer esto, al menos en un principio, pues más tarde se revelarían más conspiraciones en su contra, con el mismo motivo que la primera, por lo que Isabel ordenó su ejecución, la cual ocurrió en 1587. Isabel se ganó también otro enemigo que alguna vez estuvo enamorado de ella, Felipe II de España, su cuñado. Decimos enamorado porque éste le quiso proponer matrimonio a la reina inglesa, obteniendo un no como respuesta. Esto decepcionó a Felipe y marcó el inicio de una rivalidad entre ambos países. Durante esos años ya mantenían tensiones con los ingleses, pues había sido víctima de ataques de piratas contra las posiciones de la nación y de sus colonias. Estos hechos, más la ejecución de María Estuardo, a quien los españoles apoyaban firmemente, provocó el estallido de una guerra con Inglaterra, también causada por ataques piratas entre ambas naciones, el control directo de Felipe sobre Portugal, los derechos de María Estuardo cedidos al rey Felipe en su testamento, la mejoría de relaciones diplomáticas entre Inglaterra y Francia, la intervención española en Países Bajos para retener el movimiento protestante promovido por Isabel y la intervención española en Irlanda para apoyar a rebeldes católicos en el lugar. El plan del rey español era armar una flota militar y naval con el fin de atacar a las fuerzas inglesas e invadir territorio inglés. Dicha armada fue apodada como la Armada Invencible. Ante esta emergente situación, Isabel mandó al marinero Francis Drake a atacar costas españolas y portuguesas, siendo uno de esos ataques el de la costa de Cádiz, ocurrido en abril de 1587, siendo una victoria para las tropas de Drake. Como respuesta, Felipe rearmó sus tropas y en julio del año siguiente lanzó un ataque en contra de los ingleses, en una batalla que ocurrió en el Canal de la Mancha y que no terminaría hasta el 8 de agosto. Las tropas de Isabel salieron triunfantes ante los españoles, lo cual significó una victoria militar y moral para Inglaterra, pero con consecuencias drásticas, pues las economías de ambas naciones quedaron dañadas. Aún así, en 1589, Isabel continuó su campaña antiespañola, tratando de hacer una revuelta en Portugal, la cual fracasó. 7 años después, Isabel mandó tropas inglesas a realizar ataques en las colonias españolas en América, pero su plan no resultó como esperaba, pues el marinero Drake murió durante el ataque. Por los siguientes años, ambas naciones seguirían en constantes tensiones políticas y atacándose entre sí cada cierto tiempo, y no sería hasta la muerte del rey español el 13 de septiembre de 1598 cuando ambos países cesarían los constantes ataques entre sí. Durante su reinado implementó nuevas políticas y organismos económicos en el país. Por ejemplo, en 1560 introdujo un sistema monetario, por lo que la moneda inglesa empezó a tener cierta recuperación. Además, su gobierno fundó la Bolsa Real de Londres 6 años atrás, y en el año 1600 se creó la Cámara de Comercio, luego conocida como Compañía de las Indias Orientales. Quizá el aspecto más importante de la reina Isabel fue su estatus matrimonial, pues jamás se casó o tuvo hijos, razón por la que la llamaban la Reina Virgen. Sin embargo, había rumores de que mantuvo algunos amoríos con ciertos hombres, entre los que se encontraban Robert Dudley, conde de Leicester, a quien conocía desde que era una muchacha. Ambos eran muy unidos, ya que Isabel estaba enamorada del conde, quien estaba casado. Pese a eso, él se instalaba ocasionalmente con la reina y tenían algún que otro encuentro. Además, se dice que Dudley intentó casarse con Isabel tras la muerte de su esposa, pero su plan nunca se consolidó.
Otro aparente amorío de Isabel fue Thomas Seymour, quien fue el esposo de Catherine Carr, tras la muerte del padre de Isabel. Se dice que Seymour tenía intereses con Isabel, pues a pesar de estar con su madrastra, se rumoreaba que tenían cierto tipo de afecto y de vez en cuando se hacían caricias y cariños. La relación fue eventualmente descubierta y como consecuencia Isabel fue despojada hacia Hatfield, mientras que su presunto amante, además de haberse enjuiciado por la relación que tenía con la entonces menor de edad, fue declarado traidor por conspirar en contra del reino inglés, pues quería hacerse con el trono, cosa que lo llevó a ser ejecutado en marzo de 1549. A lo largo del reinado de Isabel, el parlamento inglés y su círculo de influencia real le suplicó que eligiera a un hombre para casarse y que tuviera un hijo con él, para así continuar la línea de sucesión real. Pero Isabel siempre se negó, por lo que sus presuntas sucesoras serían dos, la ya mencionada María Estuardo o Catalina Grey, personas que no eran ni por poco dignas para Isabel para sucederla. No se sabe con certeza el porqué de la negativa de la reina de no casarse. Los rumores y teorías van desde traumas psicológicos, infertilidad, malformaciones genitales, su sexualidad, decisiones propias o simplemente que no tenía tiempo para mantener niños y tener marido. Además, tampoco se ha confirmado si realmente la reina fue virgen durante toda su vida, pues ésta mantuvo círculos amorosos con hombres durante su vida, por lo que se cree que su virginidad es un simple mito. Estas son algunas de las cosas que caracterizaron al reino de Isabel I, pero como todo rey o reina, nada es para siempre, ni siquiera su mandato. Conforme pasaron los años, Isabel empezó a envejecer y por ende su salud inició a deteriorarse física y mentalmente, debido a que todo su círculo de amigos y personas cercanas a ella se habían ido o se habían muerto. Por si fuera poco, cayó en depresión, pues los mejores eventos de su vida, en cuestión amorosa, militar y política, ya habían pasado. Su depresión también se le puede atribuir a la negación de casarse y tener hijos, la cual repitió una y otra vez toda su vida. Finalmente, Isabel I de Inglaterra murió el 24 de marzo de 1603, a la edad de 69 años. Ella moriría en el Palacio de Richmond. Posteriormente a su deceso, fue enterrada en la abadía de Westminster para descansar por toda la eternidad. Tras su muerte, Isabel fue sucedida por Jacobo VI de Escocia, hijo de María Estuardo, su eterna enemiga. Cuando murió en 1603, los médicos no supieron determinar la causa exacta de su muerte, aún después de haberle hecho una autopsia. Pero con el paso de los años, se confirmó que ella murió a causa de una intoxicación en la sangre, debido a la combinación excesiva de plomo y vinagre que usaba para maquillarse, pues es una combinación mortal para el ser humano. Aunque gran parte de la gente recuerda a Isabel como la reina virgen, su reinado sembró el inicio de la hegemonía militar y política de Inglaterra en el viejo continente, la cual iría evolucionando con el paso de los siglos hacia una hegemonía y dominio mundial de territorios extranjeros que serían colonizados por muchos años. En otras palabras, Isabel I sería de alguna forma la madre del gran imperio británico. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de mayo de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.